Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando el método de nodos. Al principio lo que hicimos en la clase del jueves fue presentar el método. Partimos también viendo acá una especie de recordatorio, que debería el escrito, donde tenemos que si aplicamos una tensión a un resistor, obviamente estaría circulando una corriente, considerando que forma parte obviamente de un circuito. Y además nosotros esta tensión la podemos definir como la diferencia entre esta tensión B1, que es la tensión que yo tengo en el positivo, menos la tensión que tengo en el negativo, B2. Así que sería esa expresión. Totalmente válida y de hecho se basa justamente en la idea de por qué se le llama diferencia potencial. Una diferencia de voltaje, de tensión, entre un nodo y otro nodo. Así que si aplicamos la ley de Ohm, podemos tener que la I es igual a B sobre R, simplemente despejando la I. Si nosotros tomamos ahora esa tensión definida como B1 menos B2, la reemplazamos acá, nos quedaría que la corriente sería igual a la tensión B1 menos B2 dividido en R. Vale decir, la tensión desde donde parte menos la tensión donde llega dividido la resistencia. Esta expresión que está acá, por muy simple que pueda parecer, es clave para aplicar el método de nodos. Específicamente cuando yo hablo de aplicar la LKC en función de las tensiones, es donde aplicamos esto. ¿Cuál era el procedimiento? Primero definíamos un nodo de referencia que tendrá una tensión de 0 volts. Eso es totalmente arbitrario, nosotros lo definimos en base a nuestro criterio. Particularmente yo le decía que se tiende a decir que por lo general es más simple resolver un problema si es que yo pongo el nodo de referencia donde convergen más líneas. Pero eso es algo general, o sea, no siempre va a aplicar a todos los casos. Sin embargo, una recomendación que podrían tomar en cuenta. En particular, ¿qué hago yo? La verdad es que siempre pongo el nodo de referencia abajo, o salvo en algunas contadas excepciones donde yo siento que me conviene ponerle otro nodo, ahí lo puedo cambiar. Pero por lo general lo hago así y después todos los problemas se parecen un montón. Esto es similar a cuando yo le decía que en Maya es recomendable, por ejemplo, siempre poner las corrientes con los mismos sentidos, porque después todas las ecuaciones se parecen un montón. Aquí ocurre lo mismo. Así que después de eso, cuando ya tenemos definido el nodo de referencia, tenemos que definir las tensiones de nodo, de los demás nodos de no referencia. Sería en este caso E1, E2 para el ejemplo. Si hubieran más, obviamente, definimos más. También algo clave es reconocer dónde tenemos un nodo, porque aquí a veces podría no ser tan directo, ¿cierto? El ver que la cantidad mínima de nodos que yo tengo en este circuito de ejemplo son 3, porque en definitiva, este nodo acá, ese punto, ¿cierto? Es lo mismo que tendríamos acá, 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 en cualquier punto que esté, de hecho, destacado, ahí, porque no tenemos ningún elemento entre medio. Obviamente este nodo es diferente a este porque está justamente esa fuente de tensión, perdón, esa fuente de corriente. Así que podríamos reducirlo así como se ve acá al lado. También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en el paso 3 debemos aplicar en cada nodo de no referencia, que serían en este caso el nodo 1, el nodo 2, simplemente basándome en el subíndice, me refiero al nodo 1 y 2, 3, 4, los que tenga, y la LKC que vamos a aplicar justamente en esos nodos de no referencia tiene que ser en función de las tensiones de nodo, aplicando justamente esta idea, obteniendo así una ecuación, y por último tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Acá ustedes pueden ver que la LKC, bueno, lo que decía era que la suma de todas las corrientes que están convergiendo en un nodo, en este caso el nodo N, tendrá que ser igual a cero. Por eso es que yo debo tomar ya sea corrientes salientes positivas o entrantes positivas. Eso es totalmente arbitrario nuevamente. Mi recomendación es tomar las salientes positivas. De hecho, es lo que realizo siempre, ¿sí? Por eso se lo recomiendo. ¿Qué nos queda entonces? Vemos que en el nodo 1 tenemos una corriente que sería entrante. Aquí nosotros tenemos que respetar la dirección que nos indica la fuente corriente. No la podemos cambiar. Como es entrante y estamos tomando los salientes como positivos, nos queda -2. Después, de los resistores, nosotros vamos a asumir que las corrientes salen. Que salen simplemente. Y si nos llegáramos a equivocar en ese supuesto, bueno, los resultados numéricos nos corrigen. No hay ningún problema. Así que nos queda la corriente que va hacia abajo sería E1 menos 0 dividido en 1. La tensión que tenemos donde parte, menos donde llega, dividido la resistencia. Después más, nos queda esta corriente que sale de ese nodo hacia acá, sería E1 menos C2 dividido en 3. Como pueden ver ahí. Igualamos a 0 porque de hecho ya no tenemos más corrientes que estén convergiendo. Una recomendación también que les daba era el multiplicar por el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Porque en este caso, si no lo hacemos, nos quedan coeficientes que son fraccionarios, o sea, racionales nos quedan. Si yo quiero que me queden solamente coeficientes enteros, como quedó acá, yo puedo multiplicar por el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Aquí multiplicamos por 3, nos quedó -6, nos quedó 13,1. En definitiva, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Que la tenemos expresada, como les decía, con coeficientes enteros. Después de eso, en el nodo 2, que está por acá, hicimos lo mismo. Olvidamos todo lo anterior y decimos, por los resistores vamos a asumir que las corrientes salen en este caso. Así que
iría para acá la corriente y hacia abajo también. En el caso de la fuente de corriente, recuerden que le respetamos su dirección. Ahí yo no puedo decir, no, mira, voy a asumir que entra. No, yo tengo que respetar la dirección que tiene. A diferencia de lo que pasa con los resistores, donde yo puedo asumir que salen sin ningún problema. Y decimos más 3, porque sería positiva en este caso al ser saliente. Después nos quedaría E2 menos C1 dividido en 3, sería esta corriente que va hacia acá. Después E2 menos 0 dividido en 2, que sería esa corriente que baja. E igualamos a 0. Multiplicamos en este caso por 6, que sería el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y nos queda esta ecuación. Mucho cuidado acá al operar, obviamente, porque a veces uno se puede equivocar. Por muy simple que parezcan las operaciones que hay que hacer, uno siempre se equivoca en cosas que son más simples a veces, ¿cierto? Así que hay que poner especial cuidado. Con esas esas ecuaciones que tenemos, podemos resolver el sistema y llegamos finalmente a las tensiones de nodo. Las tensiones de nodo nos permiten calcular cualquier cosa, o sea, podríamos calcular voltajes, corrientes, potencias posteriormente. Fíjense que acá nosotros hicimos un ejercicio adicional donde buscábamos calcular el voltaje V0 y la corriente I0. También después buscamos BZ e IX para agregar más preguntas, por decirlo así. Yo lo definí arbitrariamente todas estas corrientes y tensiones, solamente para ejercitar. Vemos que en definitiva V0 ¿a qué va a ser igual? A la tensión que tengo en el positivo, que sería en este caso E2, menos la tensión que tengo en el negativo, que es E1, y no divido por nada, porque obviamente una tensión, solamente una diferencia de voltaje, nada más que eso. Para el caso de BZ, vemos que está definido acá, ¿cierto? Más menos, así que sería la tensión del positivo, que es 0, menos la tensión del negativo, que es E2, y eso nos va a dar obviamente 0 menos E2. Pues nosotros reemplazamos los valores de las tensiones de nodo porque las conocíamos, y nos dio estos valores. Para las corrientes ocupamos la misma idea que les presentaba al principio, ¿cierto? Que era esto de que la corriente es igual a la diferencia entre dos voltajes, ¿cierto? Dividido en R, donde tomamos la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. Misma idea. Así que nos queda I0. La tensión de donde parte sería 0, menos E1, que es la tensión donde llega, dividido en 1. Y para el caso de IX sería E2, que estaría acá partiendo, ¿cierto? Menos E1 dividido en 3. Fíjense bien que al final lo que yo estoy haciendo es implícitamente descalcular la tensión más menos B, por ejemplo, ¿cierto? Por eso la tomo así. Pero lo hago de forma implícita, después ni siquiera requiero tomar en cuenta lo que estamos haciendo, por decirlo así. Pero si alguien se pregunta qué es lo que hago y por qué digo que es la tensión de donde parte, menos donde llega, es porque estoy aplicando lo mismo que aparece acá arriba, explicado. Por eso me di el tiempo de explicarlo para que entendiera un poquito más. Y luego de eso, revisamos un caso particular. ¿A qué me refiero con casos particulares? Tal como en Mayas, donde veíamos que cuando aparecían las fuentes de corriente, como que entre comillas se nos rompía un poco el método. La verdad es que no, porque nos teníamos que basar en lo que nos decía esa fuente, ¿cierto? Aquí en nodos, cuando aparecen fuentes de tensión, nosotros vemos que hay casos particulares. Y obviamente si estamos en el caso donde tenemos solamente fuentes de corriente y resistores, el caso base, o sea, aplicamos el LKC tal como se presentó ahora. ¿Qué hacemos con este caso base? Fíjense que dice fuente de tensión independiente o dependiente, da lo mismo el tipo que sea, entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. Sería justamente lo que hay acá. El nodo de nodo de referencia está acá y el nodo de referencia está ahí. Nosotros únicamente nos vamos a basar en la idea de que la fuente de tensión me está imponiendo una restricción. Me está diciendo, entre el nodo donde tengo el positivo y el nodo donde tengo el negativo, tiene que haber este potencial o esta diferencia potencial, que sería en este caso 12 volts. Por eso yo digo, E1 menos 0 tiene que ser igual a 12, basándose en lo que aparece ahí. Así que nos queda que en definitiva E1 tendrá que ser 12 volts. No tiene otra opción. Aquí, como nosotros no conocemos la corriente que circula por esta rama, de hecho tampoco es que lo necesitemos, ¿cierto? No aplicamos la LKC, ya nos aplica. Nos quedamos con la definición de esa fuente de tensión y listo. Nos saltamos al siguiente nodo de no referencia. Ya, eso es la diferencia que tenemos, ¿cierto? De no referencia, así que diríamos, acá solamente hay resistores y fuentes de corriente, así que estoy en el caso base, podemos aplicar la LKC sin problema. Decimos E2 menos E1 dividido en 3, más E2 menos 0 dividido en 2, y más 3 igual a 0, que de hecho sería lo mismo que teníamos arriba, ¿cierto? No, solamente cambié esta rama, por decirlo así. Llegamos así a una ecuación. Tenemos obviamente que conocemos el E1, por tanto podemos reemplazar y llegar al valor de 2, que nos dio en este caso 6 quintos volts. ¿Sí? Así que en la clase de hoy lo que vamos a revisar es el caso particular 2 y hacer algunos ejercicios. Quiero saber si tienen alguna duda, aprovechen consultarme cualquier cosa, ¿ya? Si alguien por algún motivo no participó en la otra clase y no ha visto la grabación,
Bueno, me puede consultar, lógicamente, pero recomiendo mucho que la puedan ver, porque hay detalles sutiles que ahí explicamos con más calma. ¿Dudas? ¿Comentarios? Déjame un poquito de té. Ahí. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, si le van surgiendo dudas, yo tengo el chat al lado, lo estoy viendo, y si no, cualquier cosa me comentan, ¿ya? Así que vamos a pasar a la clase 9, porque no he escrito nada todavía, de hecho, nada escrito, vamos a escribir algo. Clase 9, partiendo con el caso particular 2. Clase 9. Como que cambié el grosor del lápiz acá parecía ser. Y sería martes. Martes 14 del 9. Ahora sí que ya no falta nada para el 18, ¿cierto? Ahí. Ahora sí que no falta nada. Hace falta un descanso de repente. Ahí. Luego, caso particular 2. Vamos a verla acá. Caso particular 2. 2 sería fuente de tensión, puede ser independiente o dependiente, entre dos nodos de no referencia. Eso es lo que vamos a ver. Fuente de tensión entre dos nodos de no referencia. Y aquí es muy importante mencionar eso que les decía, que en realidad puede ser una fuente dependiente o una fuente independiente. Puede darse cualquiera de los dos casos. Vamos a ponerle acá indep y dep, o dep en realidad. Ahí. Entre dos nodos de no referencia. Le pongo no referencia para que sea más explícito ya. Si por ahí suena medio mal, me disculpan, pero tampoco estamos en clase de lenguaje, pero hacemos el uso que corresponde para que sea más simple, se vea más claro. Ahí. Ejemplo. Vamos a resolver un problema de la siguiente característica. Mira, vamos a tener una fuente de corriente por acá. Esta fuente va a ser de 2 amperes. Estoy simplemente creando este problema. Vamos a tener acá también un resistor que va a tener un valor de 2 ohms. Vamos a tener acá una fuente de tensión, que obviamente debe darse el caso que estamos buscando. Ahí. Vamos a tener otro resistor por acá y otro resistor por acá. Un problema no demasiado complejo, porque estamos recién viendo ¿cierto? El método y este caso particular. La idea es que vayamos progresivamente aumentando el nivel, pero lo vamos a aumentar lo suficiente, créanme. Vamos a tener entonces acá un E1, vamos a tener un E2. Recuerden también que cuando yo les llamo E1 es simplemente costumbre. Se podría escribir como B1, B2, B3, como ustedes quieran, la verdad, mientras sea consistente y no los cambien. Aquí nos piden calcular las tensiones de nodo. Calcule las tensiones de nodo. La verdad es que ocupo el E1, L2 por un tema, ¿cómo se podría decir? No es costumbre, en realidad es porque hace muchos, muchos años, ¿sí? Cuando yo estudiaba esto, había un profesor que siempre se refería como de uno, de dos. Entonces, es como de cierta forma, como un recuerdo, por decirlo así. Algo medio extraño, de repente. Pero la cosa es que le podemos llamar, como decía, B1 o EU, si queremos. A esta tensión va a ser de 12 voltios, pero no vamos a ponerle 9 voltios, para cambiar un poquito. Acá vamos a tener un ohm y aquí vamos a tener 3 ohms. ¿Sí? Ahí tenemos el circuito con el cual vamos a ver qué pasa en este caso particular, ¿cierto? Tensión de nodo. Ahí. Vamos a bajarlo un poquito para tener espacio. Y ustedes pueden notar que claramente yo definí las tensiones de nodo de la siguiente manera. Nodo de referencia acá, ¿cierto? Todo esto está a una misma tensión. Lo vamos a destacar. Ahí vamos a ponerlo en verde. ¿Sí? No se olviden que todo esto está a la misma tensión, está a 0 volts. Y además todo lo que está acá va a estar a la misma tensión. No la conocemos todavía, no hemos calculado el E1. Lo vamos a calcular. Y acá también todo va a estar a la misma tensión de E2. Así que tendríamos como mínimo esa cantidad de nodos. Recuerden también que yo podría sin ningún problema definir un nodo ahí, por ejemplo. No habría ningún problema. Lo que sucedería sí es que van a ser iguales, por tanto, totalmente redundantes. Por eso es que no lo definimos. Y acá también podría poner otro nodo y aquí también. Un inconveniente. Pero sería poco práctico. En realidad no va a ser diferente que esta tensión. Ahora, ¿en qué se va a basar la idea y qué vamos a hacer en estos casos? Fíjense bien que si yo
quisiera obtener una LKC acá, yo diría, bueno, aquí esta corriente es entrante, me quedará un -2, después más, aquí tendría un E1, -0 dividido en 2, todo perfecto. Pero ¿qué corriente circula por acá? O sea, lo que me está diciendo esta fuente es la tensión que hay, ¿cierto? Pero no me dice nada respecto a la corriente. Y por si acaso, circula corriente. Que yo no la conozca no implica que no exista. ¿Ya? Así que ese es el primer inconveniente, que desconocemos la corriente que circula por justamente esa rama, donde está esa fuente de tensión. Y si yo me fuera al otro nodo, ocurre algo similar, porque yo puedo calcular estas corrientes, diría E2 menos 0 dividido en 3, y diría entonces E2 menos 0 dividido en 1, se están sumando, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tendría que hacer con esta rama? Hay una corriente. Yo la verdad es que no sé si será, qué valor toma. Entonces, por eso que se dice que entre comillas se rompe el método, ¿cierto? Porque no puedo aplicar la LKC directamente. Alguien podría decir, pero bueno, y si yo le llamo, por ejemplo, IF1, yo podría poner eso y no sería incorrecto. Sería, de hecho, correcto. Lo que ocurre es que estaría agregando una nueva incógnita y por tanto eso no me lleva al camino de resolver el problema. Aumento las incógnitas simplemente. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos a basar en esta idea. Supongamos que yo tengo una superficie, y es lo que tengo acá. Bueno, lo que estoy dibujando en realidad. Una superficie que tiene estas características, ¿ya? Y esta superficie están convergiendo tres líneas. Por ejemplo, acá viene una corriente, por acá que sería, por ejemplo, una I1, por acá sale una corriente llamada I2, y por acá sale una corriente, vamos a ponerle así como una línea así, I3. Yo podría aplicar la LKC diciendo lo siguiente, que en realidad si no se acumula carga dentro de la superficie, por ejemplo acá adentro, si no se acumula, todo lo que entra tiene que salir. O, lo que es lo mismo, ¿cierto? La sumatoria de las corrientes que están convergiendo en dicha superficie es igual a cero. O sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. El EKC me diría, ¿cierto?, que la sumatoria, entonces, de las corrientes es igual a cero. ¿Por qué? Porque no, vamos a asumir que no se acumula carga ahí. Eso es muy importante, ¿cierto? Esa es la idea que vamos a aplicar. Fíjense que vamos a crear una especie, o en realidad un supernodo, que está acá. Supernodo le vamos a llamar. Y ahora, nuestro problema de calcular, por ejemplo, la LKC, lo vamos a trasladar a todo esto. Mira, vamos a hacerlo con un color, creo que no elegí el mejor color, pero vamos a hacer esto. Todo esto va a ser un supernodo. Un nodo más grande, simplemente, en el cual yo voy a aplicar la LKC, tomando en cuenta aquello que está ingresando y saliendo de él. ¿Qué tendríamos entonces que ingresa o sale del supernodo? ¿Cuántas líneas convergen? Van a ver ustedes que en realidad tendríamos esa corriente que sale, la subimos saliente, ¿cierto? Esa también, y esa corriente que entrante, que a eso no le puedo cambiar lo que hace, ¿cierto? Luego yo podría aplicar sin ningún problema la LKC acá, en el supernodo, y tendría una ecuación, sin ningún problema. Después de eso, ¿qué podría hacer? Porque me va a faltar una ecuación. Yo me voy dentro del supernodo y me fijo en lo siguiente. Vean que hay una fuente de tensión, que por tanto está fijando una restricción que me dice que entre este nodo y este nodo tienen que haber 9 voltios, ¿cierto? Ahí tendría dos ecuaciones y podría resolver sin mayores inconvenientes. Vamos a escribir eso, ¿ya? Solución. Como desconocemos la corriente que circula a través de la fuente de tensión, desconocemos la corriente que circula a través de la fuente de tensión, a través de la fuente de tensión, ¿ya? A priori, no podemos calcular la LKC en el nodo 1 o el nodo 2. No podemos calcular la LKC, bueno, le va a aplicar la LKC, ¿cierto? Vamos a aplicar. ¿Por qué digo a priori? Porque en realidad podríamos darle un nombre, ¿cierto? Llamarle, por ejemplo, IF1 y ahí la podemos aplicar, sin ningún problema. Pero como les decía, tenemos una incógnita nueva. Aplicar la LKC en el nodo 1 o 2. Nodos 1 o 2. ¿Ya? Sin embargo, si definimos un supernodo, que en realidad va a estar, por decirlo así, que es una superficie que incluye ambos nodos, sin embargo, si definimos un supernodo,
Un supernodo. Le vamos a poner, de hecho, destacado. ¿Sí? Un supernodo que incluye ambos nodos. Ambos nodos. Y de hecho, y todo lo que está entre esos nodos, y todo lo que está conectado entre dichos nodos, podemos aplicar, ¿cierto? Aplicar la LKC. Esto saben que lo voy a dejar con comas, simplemente. Queda medio raro así, con paréntesis. Pues nodo que incluye ambos nodos y todo lo que está conectado entre dichos nodos, podemos aplicar la LKC. Así que eso es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a explicarlo un poquito para que se vea todo. Y partimos. ¿Cómo lo hacemos entonces? Supernodo. Decimos, esa corriente está entrante. Recuerden que a las fuentes yo tengo que respetar su dirección. Se la puedo cambiar y estamos asumiendo también todo lo que es saliente positivo. Así que me queda menos 2. Me va a quedar más. Tomo esta corriente de acá, que va a ser entonces E1 menos 0 dividido en 2. Saliente, la asumimos así. E1 menos 0 dividido en 2. Más esta corriente de acá. Sería E2 menos 0 dividido en 1. E2 menos 0 dividido en 1. Y nos quedaría esta rama, ¿cierto? Que sería entonces igual a E2 menos 0 dividido en 3. Y tendríamos así justamente tres términos, o perdón, cuatro términos, cuatro ramas, ¿cierto? Así que estamos listos para igualar a 0 y obtener una ecuación. Sería entonces, como le decía, E2 menos 0 dividido en 3, igual a 0. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podríamos multiplicar, por ejemplo, por el 6, únicamente para que nos queden coeficientes enteros. Así que eso vamos a hacer. Nos va a quedar acá entonces el menos 12, nos va a quedar más, esto va a ser 13,1, 13,1, nos va a quedar más 6E2 y nos va a quedar más 2E2. Obviamente ahora ya estamos listos para poder juntar todo. Aquí juntamos, nos queda solamente 13,1, no hay más que eso. Nos va a quedar 8E2, ¿cierto? 8E2. Y esto igual a 2. Ahí. Vamos entonces a dejar esta ecuación bien ordenada. Voy a recapitular también, ¿ya? Así que si es que alguien lo entendió, lo tiene clarito, o sea, tendrá paciencia porque me interesa que obviamente que todos lo entiendan. Así que si a alguien le quedó como más o menos nomás, ponga atención ahora porque lo voy a repetir. ¿Ya? Lo voy a repetir así, obviamente, acotadamente, ¿sí? Primero, ¿cuál era el problema que teníamos? Que nosotros desconocemos la corriente que circula por acá. Entonces no puedo aplicar, a priori, ¿cierto?, directamente la LKC en ese nodo o en ese nodo. ¿Qué hacemos entonces? Creamos una especie de superficie, que en realidad es un nodo más grande, que incluye a ambos nodos que están compartiendo esta fuente de tensión, en realidad que están justamente en los extremos de esa fuente. Incluimos todo lo que está dentro, e incluso si tuviera un resistor, también queda dentro. Eso lo vamos a ver en un momento, pero él quedaría dentro también. ¿Ya? Todo lo que está entre medio va a quedar dentro del supernodo. Y ahora, ya entre comillas, no tenemos el problema. ¿Por qué? Porque yo todo lo que está convergiendo acá lo puedo obtener sin ningún problema, ¿cierto? Todos esos términos. Como pueden ver, es muy parecido a lo que hacemos acá, aplicar el LKC al supernodo completo, como si fuera un nodo más grande. Y luego de eso, ¿cierto? Vamos a trabajar dentro del supernodo, que es justamente para obtener esta relación de tensiones, vamos a tener dos ecuaciones, dos incógnitas y resolvemos. Así que eso viene ahora, vamos a escribir. Dudas, cualquier duda que tengan, me van comentando, ¿ya? Mientras yo escribo acá. Luego, bueno, intento escribir, porque eso que escribí no, no era un luego. Ahora sí. Luego, dentro del supernodo, vamos a escribirlo mejor así. Luego obtenemos la relación de tensiones dentro del supernodo. Por ahí quizá alguno podrá ver como algún paralelismo que hay con el método de Maya. Algo se parece, ¿sí? Así que vamos a ir notando eso también, entre ambos métodos. La relación de tensiones dentro del supernodo.
El supernodo. Obviamente esa relación de tensiones me la define la fuente de tensión, ¿cierto? Que es definida por la fuente de tensión. Lo pongo igual en el documento porque de repente quizá alguien revisará el documento, no tiene tiempo para ver el video completo y la idea es que aparezca, ¿cierto? Pero obviamente el video tiene más detalle. Ahí. Así que hacemos eso. Vamos a ir dentro del supernodo. ¿Dónde está el supernodo? Acá está. ¿Y qué me decía una fuente de tensión? Bueno, me dice que la tensión que tiene el positivo menos la tensión que tiene el negativo tienen que cumplir la siguiente relación. E2 menos E1 tienen que ser iguales, en este caso, a 9. Si que fuera una fuente dependiente, tendríamos que tener en cuenta que nos va a dar una ecuación. ¿Ya? Vamos a verlo en algunos ejemplos que vamos a realizar. Cortamos acá, no corté, y lo ponemos acá. Si hubiera quedado invertida nuestra fuente, obviamente nos habría quedado diferente. ¿Sí? Sería entonces menos 1 E1, lo pongo así para que se vean los coeficientes de una manera más clara, ¿no? Pero es lo mismo. E2, perdón, más E2 igual a 9. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. Tenemos, como les decía, dos ecuaciones, dos incógnitas, y podemos resolver. Ahí. Vamos a hacer precisamente eso. Vamos a poner acá, sacamos esto, así, resolvemos el siguiente sistema. O en realidad resolvemos el sistema. El sistema. Esto, como ustedes saben, lo pueden hacer con cualquier método. En particular, yo ocupo la calculadora, más que nada porque, como les he comentado anteriormente, en la segunda parte del curso, que está asociada obviamente a la segunda prueba, vamos a tener números complejos en estos sistemas. Entonces, a mano, la verdad es que no es como tan rápido. No se demora mucho menos que la calculadora. Por eso es que me interesa potenciarlo desde un principio para que ustedes no se vean como enfrentados a algo nuevo en ese momento, sino que ya estén acostumbrados. Así que se tomaron el tiempo, ¿cierto? Vieron el video que yo les dejé grabado sobre este tema, sobre cómo resolver los sistemas con la calculadora, es decir, con las ecuaciones, perdón, con la calculadora. Ahí. ¿Y nos queda qué cosa? Vamos a ver. Y también les adelanto de ya que siempre este tema requiere maduración. Puede parecer de repente quizá muy simple, no sé, pero al momento que uno lo va desarrollando a veces surgen las dudas. Por eso que es bueno partir desde ya resolviéndolas. Vamos a mirar si están bien las ecuaciones. Sí, sí, se ve bien. 2 y 9. Vamos a agregar second, corchete a la izquierda, second, corchete a la derecha. Ponemos acá 3,8 y punto y coma. Lo ponemos ahí. Menos 1 con el menos pequeño, coma 1. Recuerden que si usan el menos de la recta, la verdad es que es un error de sintaxis, así que mucho cuidado con eso. Acá ponemos esto, lo guardamos con, con el botón Store en la variable A. Le damos Enter. Nos quedó ahí guardado. ¿Cierto? Se ve bien. Yo aquí voy a reciclar. Voy a poner el B. Vamos a poner aquí los elementos que corresponden dentro de nuestra matriz, en este caso una matriz columna. 9 y ponemos el 12. Así que con eso agregado, yo simplemente voy a escribir paréntesis, voy a poner el A y lo voy a elevar a la menos 1, que nos va a dar justamente la inversa, y eso lo voy a premultiplicar. Muy importante mantener el orden, ¿cierto? Si no, nos daría un error de sintaxis. Por el B lo multiplico. Enter. Y nos queda entonces menos 60 onceavos y 39 onceavos. Esa sería la tensión de nodo. Y obviamente con eso podemos calcular lo que queramos, tensiones, corrientes, potencias posteriormente que también vamos a calcular. ¿Sí? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, comentario. Ahí. Vamos a ver también un ejemplo adicional, que es algo que muchas veces yo sé que surge la duda, por eso es que lo reviso. Sería lo siguiente. Supongamos que tenemos una fuente de tensión acá, más menos, ahí. Imaginemos que estamos conectados o está conectada entre los siguientes dos nodos. Bueno, que un nodo gigante, ahí, uno normal, ¿cierto? Es otro nodo normal. Este fuera, por ejemplo, un E1, este un E2. Imaginemos que esto es 12. Daría cualquier valor, vamos a ponerle 5 volts, lo que sea. Y yo tengo además un resistor. Esto es algo que le estaba comentando. ¿Sí? Supongamos que tengo ese resistor en paralelo, valor que sea. Puede ser 3 ohms, por ejemplo. Esto obviamente está conectado a otros circuitos, ¿cierto? Vamos a ponerle ahí. Yo solamente tomé un segmento, una sección, así como pasa a veces en algunos problemas o ejemplos de programación, por ejemplo, que no aparecen ciertos segmentos, ¿cierto? Ya.
piensen que este sería un supernodo, o sea, tendríamos que definir un supernodo. Nosotros tenemos dos opciones. Una opción que sería, por ejemplo, dejar esto así. Vamos a copiar, vamos a poner acá. El otro, vamos a sacar la calculadora, de hecho sí, vamos a dejar por acá. Piensen que tendríamos dos opciones. Una opción es que yo deje y cree el supernodo solamente así. Por ejemplo, yo diría, mira, voy a tomar el supernodo, lo tomo ahí, ahí nomás. Solo eso. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, mi supernodo. ¿Qué tendría que hacer yo? Obviamente me van a quedar un montón de términos, o sea, muchos términos, o sea, un término correspondiente a esa corriente, otro término correspondiente a esa corriente. Recuerden que esto es solamente un segmento de un circuito, como que yo lo saqué, lo tengo acá. Pero además me quedan dos términos más. Me quedaría un término acá y un término acá, porque son corrientes que están convergiendo, están saliendo en este caso del supernodo. ¿Sí? Así que, ¿cómo me quedarían? Me quedaría E1 menos E2 dividido en 3, porque está saliendo, ¿cierto? O sea, yo debería incluirla. Menos E2 dividido en 3. ¿Y acá qué me quedaría? En esta corriente de acá. Me quedaría más, y tomo entonces la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. ¿Sí? Perdón, E2 menos E1, dividido en 3. Y obviamente me quedaría mal otros términos, ¿cierto? Hasta que al final se igualaría a cero. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con estos términos? Me pueden escribir, me pueden comentar, reaccionar de alguna manera en realidad. ¿Qué pasará con ellos? ¿Se eliminan? Se ¿Se eliminan? eliminan, ¿cierto? Se anulan, exactamente. Se anulan, porque eso es lo mismo. Entonces, finalmente, eso se anulan y se hacen cero. ¿A qué quiero llegar con eso? Que en realidad, dejar esta rama fuera no tiene ningún sentido, porque las corrientes que están saliendo, ¿cierto? A través de ellas dos, se terminan eliminando, se terminan anulando. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos en definitiva? Hacemos esto. Cuando creamos el supernodo, incluimos cualquier rama que esté en paralelo con la fuente de tensión. De esta forma, vamos a escribirlo, porque lo que no se escribe como que no queda, ¿ya? De esta forma, al definir el supernodo, dejamos cualquier rama que esté en paralelo, cualquier rama que esté en paralelo con la fuente. ¿Saben qué? Le voy a agregar una parte. Miren lo que le voy a agregar. Dejamos, aquí le puse que está en paralelo, voy a poner dentro, o antes en realidad la frase importante. Vamos a corregir. Ahí. Dejamos dentro del supernodo cualquier rama que esté en paralelo con la fuente de tensión. Así va a quedar mucho más directo. Lo bueno que aquí puedo arreglarlo, ¿cierto? Dejamos dentro del supernodo cualquier rama que esté en paralelo con la fuente de tensión. Ahí va a quedar mejor. Después, obviamente, yo puedo ahí empezar a jugar con las palabras. O sea, dejar esto ordenado y así. ¿Se entiende la idea? Cualquiera de eso lo dejamos dentro. Porque en realidad, como les decía, no va a aportar nada. O sea, finalmente se termina eliminando igual justamente esas dos corrientes que están ahí. Las que circularían por ese elemento que está en paralelo. ¿Sí? ¿Se Puede entiende subir un eso? poquito a la... Sí, ¿Al sí. circuito? Profe, puede ser un poco nomás al circuito, claro, a donde se hizo la segunda ecuación, que es Sí, subo algo en un me momento. falta ahí. Termino de arreglar esto acá y subimos. Vale. Ahí. Mientras trato de seleccionar esto. Ahí. Ahí vamos a acercarnos para que ustedes lo vean. Ahí. Ahí deberían verlo sin problema. Entonces, es un ejemplo adicional, más que nada para que ustedes vean que no hace falta incluir justamente esos dos términos. O sea, dejar fuera al resistor que está acá. No hace falta dejarlo fuera. Lo dejamos dentro porque en realidad no aporta nada. Alguien podría decir, pero bueno, entonces no tiene ninguna significancia, no hace ningún efecto.
Y la verdad es que el efecto que tiene es únicamente consumiendo potencia. Pero en definir la tensión, él no tiene nada que ver. Él solamente está acatando, por decirlo así, lo que sucede y consumiendo potencia. Dudas, comentarios, de cualquier tipo. Esto lo vamos a dejar encerrado ya. Oh, suena como un pajarito. Ahí. Vamos a dejarlo así para que quede bien encapsulado. Ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos problemas de la guía. Vamos a resolver algún problema de la guía. Déjenme buscar por acá. ¿Dónde dejé esto? Aquí dejé el apunte, así que supongo que acá estará también. Acá va a estar la guía. Eso está en la unidad 1. Recuerden que también están las soluciones. Así que para que vayan ejercitando desde ya. Nosotros hemos ido viendo. Todo esto de acá uno ya en principio tiene las herramientas para poder resolverlo. Hay por ahí algunos que pueden resultar medio extraños y todo. Vayan dándole una vuelta para ver lo que sucede. Vamos a resolver algún problema de esto. Por ejemplo, este, ¿cierto? Está perfecto. Fíjense que nos están diciendo, para el circuito de la figura encuentra la tensión B0 y la corriente IX, utilizando el método de nodos y el método de Mayer. Me parece a mí que nosotros usamos el método de Mayer para resolver este problema, pero obviamente no, que no lo habíamos visto. Bueno, vamos a resolverlo igual. Resolvamos igual. La verdad es que quería que tuviera el caso particular 2, pero lo resolvemos. Total está en la guía, ¿cierto? Un problema más que resolver. Estaba mirando en menos el problema, la verdad, para qué le voy a mentir. Pero como estamos aprendiendo, ningún problema es suficientemente fácil como para decir, no, este problema es demasiado simple. Ahí. Entonces, problema 12 de la guía. Fíjense bien que acá tenemos que calcular una tensión y tenemos que calcular una corriente. Vamos entonces a resolver. Quiero que ustedes me digan, ¿hay algún caso particular? ¿Se presenta alguno? Esto por si acaso no debería ir. Nunca lo he borrado, la verdad, pero es solamente una fuente de tensión continua, ya no es alterna, porque al aparecer ese símbolo me indica que alterna. Lo que pasa es que cuando yo creé este dibujo hace muchos años, lo hice con un software que aparecía así, pero no lo quité. Después obviamente ocupé otras herramientas. Así que bueno, pueden ver que tenemos de hecho un caso particular. Tenemos acá una fuente de tensión que está definida entre el nodo de referencia, que me lo definieron, ¿cierto? Yo podría empezar a pintar un poco por acá. Esto nos ayuda más que nada para identificar lo que tenemos en el circuito. O sea, nunca deja de ser práctico. Vamos a ver acá, miren. Todo esto está al mismo nivel de tensión. Estaría a los 0 volts. ¿Qué me va a hacer con lo que está definido? ¿Para qué lo iba a cambiar en realidad? Acá yo podría definir un nodo, podría definir un nodo acá y un nodo acá. Pueden notar ustedes que todo esto que está acá forma parte del mismo nodo, ¿cierto? Todo lo que está acá también forma parte de ese mismo nodo. Y yo podría definir también otro acá. Vamos a ponerlo como un celeste. ¿Sí? Un celeste por acá. Y a este nodo le voy a llamar E1, a este nodo le voy a llamar E2, a su tensión, y a este 3. Alguien podría preguntarse por qué les doy ese orden y por qué no lo ordené como I1, I2 y 3, de izquierda a derecha. Es simplemente porque yo ya sé, y estoy viendo acá, que esa tensión E3 va a quedar inmediatamente definida. ¿Se acuerdan que cuando tenemos una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia, lo que sucede es esto? Nos queda, vamos a ponerle aquí nodo 3 para que seamos ordenados. Nodo 3, nos queda la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, tiene que saberse igual a ese valor. Por tanto, nos va a quedar 3 menos 0 igual a 30. ¿Qué podemos decir entonces? Que el valor de 3 va a ser 30 volts. Así directamente. 30 volts. ¿Sí? Rápido y directamente podemos decir eso. Claramente ustedes podrían ver que si hubiera estado definido así, habría quedado 0 menos E3 igual a 30. Lo que nos llevaría a que sería entonces E3 igual a menos 30 volts, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Luego, vemos en el nodo 1. Claramente tenemos un resistor, resistor, resistor. Estaríamos en el caso base. Aplicamos el EKC. Y acá tenemos resistor, fuente de corriente y resistor. Nuevamente el caso base. Así que tenemos que aplicar el EKC únicamente. Nodo 2. ¿Qué nos queda entonces? Vamos a decir E1 menos E3 dividido en 10. E1 menos E3 dividido en 10. Dividido en 10. Más
Seguimos ahora en esta rama, ¿cierto? Subimos saliente, toda esta corriente, no tomamos en cuenta ningún IX, ningún B0, salvo que aparezca como parte del valor de una fuente de tensión o de corriente, como el caso del IX ahí, ¿ya? Pero acá nosotros todo lo subimos en función de las tensiones de nodo. Así que nos queda entonces E1 menos 0, ¿cierto? La tensión de donde parte, menos la tensión de donde llega, dividido la resistencia. Nos queda dividido en 2. Más, nos queda esa corriente. Sería E1 menos E2 dividido en 1. ¿Se dan cuenta que hay una consistencia en esto lo que estamos haciendo? O sea, salvo los casos particulares que pueden parecer medio extraños al principio, pero son particulares. Cuando aplico la LKC es lo mismo. Tenemos tres ramas, justamente tres términos que nos quedan sumándose. Todo en función de las tensiones de nodo definido como corrientes, ¿cierto? Son corrientes, pero por eso me queda una tensión dividida en una resistencia. Ahora, yo podría multiplicar, por ejemplo, por 10 para eliminar en este caso los denominadores. Me quedaría así L1 menos E3, no nos olvidemos que conocemos L3, más el 5E1 y más acá el 10E1 menos E2. 10E1 menos E2. Igualamos a 0. Ahora podemos juntar todo esto. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar, fíjense bien, 1 más 5 van a ser 6, más esos 10 serían 16E1, ¿cierto? Así que no me estoy equivocando. Después, L2, vemos que únicamente está acá, aparece como un menos 10E2. Menos 10E2. Y si nos fijamos bien, aparece solamente C3, que queda negativo. Si yo lo dejara, por ejemplo, acá, quedaría más C3. ¿Pero cuánto vale de 3? 30, ¿cierto? Así que lo puedo reemplazar directamente. Ahí. Igual a 30. Borramos acá y nos queda, por tanto, la siguiente ecuación, que sería nuestra primera ecuación. Vamos a tener justamente dos ecuaciones, dos incógnitas, y vamos a poder resolver. Ahí. Ecuación 1. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, me pueden escribir, me pueden comentar, porque ahora nos vamos a ir al nodo T, ¿cierto? Aquí ya terminamos, nos olvidamos de todo lo anterior y nos vamos para acá. Decimos entonces, como les comentaba, tenemos un resistor, fuente de corriente y resistor. En los resistores yo puedo asumir que la corriente sale, no hay ningún problema. Entonces, Dime, entonces primero era el nodo uno entonces, ¿no? ¿Dónde sacó el E3? es que en realidad la numeración da lo mismo, es totalmente irrelevante. Ah, ya no es que como puso nodo 3 y después nuevamente volvió a poner nodo 3, era eso nomás como el orden. Ah, de hecho tienes razón, sí. El, No es irrelevante, el es primero era irrelevante la nodo uno numeración, entonces. pero hay que escribirla bien, sí, ¿cierto? Acá, muy bien. Sí, tienes toda la razón. Ahí. Sí, pues de hecho había escrito nodo 3 y aquí fue donde me puse a escribir cualquier otra cosa. Ahora sí, ahora nos vamos al nodo 2, que es el de acá. Y decimos entonces que sería E2 menos E1 dividido en 1, ¿cierto? La corriente estamos tomando saliente así. Nos queda E2 menos E1 dividido en 1. Ahí, esa es una corriente, no se olviden. Acá esta corriente es entrante y a la fuente yo tengo que respetar su dirección, no se la puedo cambiar. Así que sería menos, vamos a ponerle menos 4IX. ¿Qué será el IX? Bueno, tenemos que buscarlo. Aquí yo lo incluyo porque forma parte del valor. Ahí no lo puedo omitir. Acá yo lo omito, ahí lo omito. Me olvido de ello. Pero cuando aparece como valor de una fuente dependiente, ahí estoy obligado a poner. No tengo otra chance. Más sería E2 menos 0 dividido en 5. Menos 0 dividido en 5. Y se nos acabaron las ramas, así que igualamos a 0. Podríamos nosotros acá buscar qué es lo que es el IX. Podríamos buscarlo directamente. ¿Qué será el IX? Les pregunto a ustedes. Recuerden que va a tener que ser una tensión dividida en una resistencia, ¿cierto? Y X, ¿dónde está? Está ahí. Yo tomo entonces la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, divido la resistencia que está acá. Nos queda así, E1 menos 0 dividido en 2. Y lo reemplazamos. Vamos a reemplazar y vamos a ver qué nos queda acá. Yo voy a copiar y pegar todo esto. ¿Sí? En realidad, solamente tenemos que modificar eso, ¿cierto? Copiamos, pegamos. Voy a borrar el IX. Podría reemplazar directamente, ¿cierto? Ahí. Podría desarrollarlo, me refiero. Me queda entonces el IX que va a estar acá. Lo vamos a copiar también.
Ahí. Y ahí nos queda. Sentía que no lo había tomado bien. Ahí. Y esto por acá. Ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos en realidad, como les decía, multiplicar, por ejemplo, acá. De hecho, ¿saben qué? Yo lo voy a desarrollar. Me va a quedar 1, acá me va a quedar 2. Y podría multiplicar, por ejemplo, por 5. Multiplico por 5, ¿qué me va a quedar? Cuidado con no equivocarse acá, porque a veces uno hace cualquier cosa y se podría equivocar. Nos queda el 5 por E2 menos E1. 5 por E2 menos E1. Después me queda, acá recuerden que está el menos 2 por E1, ¿cierto? Así que sería menos 10 por E1. Me quedó medio raro el menos 10, vamos a arreglarlo un poquito. Menos 10 por E1. Y nos queda más el 2 por E2, ¿cierto? Ahí tenemos entonces nuestra expresión. ¿Saben qué? La voy a poner abajo mejor. La voy a poner ahí, acá abajo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí. Y en definitiva nos queda la siguiente ecuación. Nos va a quedar así. Juntamos los E1, juntamos los E2 y dejamos nuestra ecuación lista para poder resolver. Tenemos, ¿cuántos E1? Tenemos un menos 5 E1, tenemos un menos 10 E1, nos quedaría entonces menos 15 E1. E2, ¿dónde tenemos E2? Tenemos ese 2, perdón, ese 5 y tenemos el 2 de acá. Serían 7. 7 E2. Y eso igual a 0, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ahí. Guardamos acá nuestra ecuación. La destacamos, ¿cierto? Ecuación 2. Y podemos resolver el siguiente sistema. Así nos queda de la siguiente manera. Nos queda ahí, nos queda acá, ahí, ¿cierto? Y después vamos a buscar lo que es el B0, creo que aparece, ¿cierto? Y qué es lo que es el IX, que son las incógnitas que nos ponen. 30, 0. Acá le ponemos E1, E2. Y tendríamos, ¿cierto? 16, menos 10, menos 15 y 7. Y esto lo podemos resolver. ¿Saben qué vamos a hacer también? Vamos a dejar todo listo para llegar y calcular. ¿Qué será el B0? Les pregunto a ustedes. Quiero que me digan qué es B0. Está bien directo, ¿cierto? Recuerden que lo buscamos ahí donde aparece con el más y el menos. ¿Qué será el B0? Recuerden que va a ser siempre la tensión que tenemos en el positivo menos la tensión que tenemos en el negativo. Eso es. Y que obviamente en función de las tensiones no. Sería E2 menos 0. Así de simple. O sea, numéricamente, y va a ser exactamente igual a 2. Yo lo dejo escrito igual para que vean cómo lo obtengo, ¿cierto? No tengan dudas. Porque si hubiera estado al revés, así, más menos, habría quedado 0 menos E2, y hubiera sido menos E2. Hubiera sido el caso, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Y el X, obviamente, circula acá, sería entonces la tensión de donde parte, E1, menos la tensión donde llega, 0, dividido en 2. Podría haber sido acá, ¿cierto? Por eso es que es importante entender cómo lo obtenemos. E1 menos 0 dividido en 2. Ahí. Y tendríamos así nuestras expresiones para poder calcular. Pueden ver ustedes que requerimos el conocer los valores de las tensiones de nodo, que vamos a resolver. Pero ya dejé todo el trabajo acá listo para llegar y poner todo nuevo. Dudas, cualquier duda que tengan, por favor, es el momento de consultar. Y X, creo que era con mayúscula, pero bueno, yo lo puse con minúscula. En definitiva, le ponemos acá. Ahí. Y procedemos a calcular. ¿Dónde está la calculadora? Ahí anda perdida. Ahí anda. Entonces, agregamos todo. Partimos nuevamente con el corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Ponemos entonces 16, menos 10. Recuerden con el menos pequeño, no con el menos de restar, que eso es una operación, es simplemente hacer negativo, por decirlo así. Menos 15,7. Guardamos con store. Acá lo guardamos. Nos queda entonces el A. Está listo, ¿cierto? Ponemos el B.
Fíjense que yo puedo tomar cualquier cosa que haya escrito y modificarla simplemente. Acá le ponemos el 30 y nos queda así. Después, como ya están actualizados los valores de las variables A y B, yo puedo tomar esta expresión, llevármela acá con Enter, darle Enter de nuevo para que evalúe. Y me queda entonces esos resultados. Que la verdad es que no me recuerdo si era justamente eso, ¿no? Pero vamos a chequear. Así que estamos en lo correcto. Si no podemos verificar, si no nos dirá lo que es. La verdad es que con tantos problemas de la guía, que hay algunos como que me acuerdo los números, pero otros no me acuerdo mucho. Pero ahí lo podemos buscar. Nos queda entonces así. Menos 105 dividido en 19. Creo que fuera diferente el número, por algún motivo. Vamos a revisar rápidamente si es que hubiera algún error. Ah, esto es de 2, perdón, es 2,25. 2,25 dividido en 19 volts. Y aquí tendríamos, ¿cierto? E1 dividido en 2. Entonces nos quedaría ¿cuánto? Sería 105 dividido en 19 dividido en 2. No diría algo así. Pero como les digo, este número, la verdad es que me recuerdo que era diferente. Así que lo vamos a chequear. Vamos a chequear si por ahí tenemos algún error. Vamos a ver. Vamos a chequear todo el problema. Entonces, teníamos cierto que el E3 era justamente 30. Eso está bien. Después tenemos E1 menos E3 dividido en 10. Está perfecto. Después tenemos el E1 menos 0 dividido en 2. Sí, ningún problema. Y después tenemos E1 menos E2 dividido en 1. Perfecto. Nos queda así. Yo multipliqué por 10. Al multiplicar por 10, ¿qué me queda? Me va a quedar ese término E1 menos E3. Acá nos va a quedar simplemente 5E1. Y aquí nos queda 5E1 menos E2. Los E1, ¿cuáles son? Son 5, perdón, 1 más 5 son 6, más 10 serían 16. Se ve súper bien. Después tendríamos el E2, que estaría acá. Sería menos 10E2. Eso está perfecto, ¿cierto? Y luego teníamos un menos E3, que nos va a quedar acá, como más E3, como sabemos que el E3 vale 30, sería perfecta la ecuación 1. Veamos el caso de esta ecuación. Por ahí como que me despierta duda. Sería E2 menos E1 dividido en 1. Está acá, perfecto. Después esta corriente entrante nos queda como menos 4 y X. Después tenemos, ¿cierto? E2 menos 0 dividido en 5. Perfecto. Igual a 0. ¿Qué es el IX? El IX es E1, que es la tensión de donde parte, menos la tensión de donde llega, dividido en 2. Luego eso lo reemplazamos acá. Por acá quizá hay algo medio raro que dice. Vamos a ver. Y nos quedaba ¿qué cosa? Nos queda entonces, multiplicado eso por el 2, nos queda entonces acá 1, nos queda menos 2, E1 menos 0. Eso está perfecto. Vamos a ver entonces, cuando multipliqué por 5, ¿qué sucede? Nos queda 5, E2 menos E1, eso está bien. Acá nos debería quedar entonces menos 2 por 5, deberían ser menos 10 E1, no parece haber un error ahí. Y acá nos debería quedar entonces, ahí está el error. ¿Se dan cuenta? Probablemente pensé que era 10. Y por eso lo dejé como 2. Ahí hay un error, ¿se fijan? Así que mucho cuidado, que a veces uno hace cualquier cosa y nos queda algo erróneo. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Sería entonces L1. Nos queda bien, ¿cierto? Ese está como menos 15. Menos 5, menos 10 nos da menos 15. Ahora L2 es donde hay problema. L2 era simplemente 6, no era 7. Vamos a corregirlo directamente. Ahí. Era 6, ¿cierto? 6 y eso cambia acá. Un solo valor que cambie ya nos va a cambiar todo el resultado. Por eso hay que tener especial cuidado. Ahí. 6, eso no ha cambiado, ¿cierto? Está bien. Después nos van a cambiar los resultados. Así que lo vamos a corregir. Lo corregimos. Que la idea no es que nos queden errores, obviamente. Obviamente. Ahí. Así que mucho cuidado con nuestras operaciones. Fíjense que la calculadora, la ventaja es que si yo tengo acá, yo puedo ir y buscar justamente la definición que hice. Entonces, cuando yo definí esto, yo le cambio eso por 6, que es el único cambio. Ahí nos queda, ¿cierto? Queda definido. Y después puedo tomar, como ya actualicé el valor de A y el B no requiere ningún cambio, tomo esta expresión, le doy Enter y me da resultado. Y me da menos 10 tercios, que se asemeja más con lo que yo recuerdo. Porque igual, como les digo, tengo una noción de los resultados de la guía.
No me lo sé todo, obviamente, pero a mí no me acuerdo los números que aparecen. Ahí. Mi recomendación es siempre revisar, obviamente. ¿Y saben qué? Estoy poniendo mal los valores. Vamos a ponerlo arriba. Ahí, acá era. Revisar, como les decía, las operaciones que realicen. Y además también ahora que ustedes manejan dos métodos, pueden usar mallas también. O sea, nosotros lo resolvimos con mallas hace tiempo, según recuerdo. Uno podría, en el caso que tenga dudas, resolver también con el otro método para comprobar. Y una vez tenemos esto, nos queda entonces que esa tensión está ok, sería directamente 25 tercios. Y la IX, ¿cuánto sería? Sería eso dividido en 2, así que nos quedaría entonces menos 5 tercios. Recuerden que ese valor menos 0 dividido en 2. ¿Cuánto es aproximadamente? Vamos a verlo igual también. Por mientras quiero que me digan cualquier duda que tengan. Es menos 8,33,3 con 4 cifras significativas. 3,3,3,3. Esto es volt, ¿cierto? Esta coma como que me quedó muy acá. Vamos a moverla un poquito. Es un detalle sutil nomás, es para corregirlo, para que se vea bien. Ahí. ¿Ya? Y este valor de acá, el menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Sería un menos 1,6667. 667 amperes. ¿Sí? Acá algo importante con lo que vamos a ir cerrando por hoy día es el qué significa, ¿cierto?, que sean negativos. Yo sé que de repente le surge esa duda respecto a qué significa que la tensión que me dio sea negativa o la corriente sea negativa, está mal, hay algún problema. Y la verdad es que no hay ningún problema. Yo les comentaba algo de esto en la clase pasada. El hecho que nos estén dando tensiones de nodo que son menores que cero, en este caso que son negativas, significa justamente eso, que la tensión que tenemos acá y acá es inferior a la tensión que tenemos en la referencia. Por tanto, la corriente naturalmente tendería a ir hacia acá y hacia acá, lo cual tiene sentido, porque justamente esta fuente de corriente está impulsando la circulación en ese sentido, nuestra corriente. Y de hecho, si nosotros calculamos el valor de Ix, como el Ix está definido hacia abajo, y yo sé que si esta tensión es menor, la corriente naturalmente debe ir hacia acá, el valor de X debería ser negativo, para que tenga sentido. Y justamente, ¿qué nos dio? El valor negativo, porque la corriente tiende a fluir de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. ¿Qué significa que la corriente sea negativa? Simplemente que tiene la dirección contraria. ¿Sí? Dudas, comentarios, cualquiera que tenga. ¿Mm? Bueno, si no tienen dudas o comentarios adicionales, por hoy día estaríamos ok. Y la clase siguiente lo que vamos a hacer es resolver más problemas, resolver más ejercicios, usando el método de nodos y de mallas para ir solidificando eso, el manejo de esos métodos, porque la verdad es que esos van a ser nuestras herramientas principales para resolver los circuitos. Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Nos estaríamos viendo el próximo martes. Espero que tengan una buena fiesta patria. Nos vemos, que estén muy bien. Profe, Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Igualmente, que estén muy bien.